21 eventos bíblicos comprobados por la ciencia. La Biblia es una de las mejores historias de nuestra humanidad. Más allá de las creencias de cada persona y de si consideran o no la veracidad de la Biblia, es innegable que este texto está repleto de episodios interesantes y personajes fascinantes. La Biblia es también uno de los libros más leídos y vendidos en el mundo. Se estima que hay más de 4.000 millones de copias de este texto religioso. Si bien es un evidente testimonio cultural de Occidente, muchos se han preguntado si la Biblia podría considerarse un testimonio histórico. Un mar que se parte en dos, una inundación sobre todo el territorio conocido. Muchos de los relatos bíblicos parecen historias de ciencia ficción, y sin embargo, algunos de ellos tienen una base en la realidad, incluyendo el mar dividido y la inundación que llevó a Noé a construir su arca. En este video te contaremos 21 relatos, eventos o personajes bíblicos, cuya existencia ha sido comprobada con métodos modernos de historiografía, arqueología o verificación científica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Jesucristo. Si bien el Antiguo Testamento está lleno de historias y personajes de relevancia, Jesús de Nazaret, Cristo o Jesucristo, es el único e indiscutible protagonista del Nuevo Testamento. Es, de hecho, la figura central de toda la religión católica moderna. Su existencia ha sido puesta en duda por siglos. Los evangelios de la Biblia fueron aceptados como verdad absoluta durante la Edad Media. Sin embargo, aunque cuentan la historia de Jesús, no son textos históricos ni tenían la intención de ser biografías. En realidad, los evangelios tenían el objetivo de explicar las creencias, teología e importancia de Cristo. En este sentido, después de la Ilustración, comenzaron a surgir dudas sobre la existencia de Jesús. Sin embargo, la revisión de diversos textos históricos de distintas culturas permitió confirmar la existencia de Jesucristo. Quizá no se puede comprobar que sea efectivamente el Hijo de Dios, pero sí existe registro de su existencia. Quizá la fuente más importante fue el historiador romano de origen judío, Flavio Josefo, cuyos textos registran la existencia de Jesús e incluso la condena de la crucifixión impuesta por Poncio Pilato. Número 2. La Torre de Babel. De acuerdo con el Génesis, el primer libro de la Biblia, la Torre de Babel fue construida por los descendientes de Noé, sobrevivientes de la gran inundación, quienes se asentaron en Babilonia. Con el tiempo, cuenta la Biblia, estos descendientes se alejaron de Dios y construyeron una gran torre, considerada un símbolo de su soberbia. Molesto por el orgullo de los hombres, Dios atacó la torre, los separó y confundió su lenguaje para que no pudieran entenderse entre ellos. Si bien no hay evidencia de esa historia, la descripción y ubicación de la torre señala que debe ser uno de los 30 zigurats, antiguos templos, descubiertos en la antigua Babilonia. Número 3. La gran inundación de Noé. Hay evidencias de que sí ocurrió una gran inundación. Científicos han demostrado que hace 7.000 años aproximadamente, una inundación del Mar Negro sumergió alrededor de 160.000 kilómetros cuadrados de tierra. Se estima que el nivel del mar se elevó unos 30 metros, probablemente causando la muerte de miles de personas en el área. En el texto religioso se habla de una inundación mundial que, evidentemente, sería un evento poco probable, pero la fecha estimada de la inundación demostrada por los científicos sería alrededor del año 5600 a.C. Esto y su magnitud indican que es muy probable que sea la misma gran inundación mencionada en la Biblia. De hecho, muchas sociedades antiguas, incluyendo la épica de Gilgamesh, y la antigua Babilonia, y las historias griegas y romanas de Pirra y de Deucalión, incluyen el cuento de una inundación catastrófica. Es probable que todos estos relatos se refieran al mismo hecho. Número 4. El Arca de Noé. Pero además de la inundación, docenas de académicos han confirmado evidencias de la existencia del arca mencionada en la Biblia. Por ejemplo, el hallazgo de un objeto con forma de embarcación en el monte Judí, que en la tradición cristiana se considera el sitio del descenso del arca. También se halló un gran bloque de madera en el monte Ararat. Incluso hay un testimonio de Marco Polo que habla sobre un bote en una montaña. Sin embargo, muchos investigadores, entre ellos el biólogo Todd Wood, consideran que no es lógico hallar un arca completa. Lo más probable es que los sobrevivientes usaran la madera de la embarcación para construir sus casas y asentamientos. Número 5. El terremoto del Antiguo Testamento. En los libros de Zacarías y Amós, en el Antiguo Testamento, se menciona un terremoto ocurrido en el territorio de Israel en el siglo VIII a.C.
Los investigadores han encontrado evidencias de movimientos sísmicos en varias regiones de Israel alrededor de esta época. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció en 2021 que una excavación en el Parque Nacional de Ciudad David reveló que un terremoto pudo sacudir Jerusalén, la capital del Reino de Judea. Los investigadores hallaron objetos como lámparas, utensilios y jarrones que estaban destrozados. Las evidencias apuntan que fue por un terremoto, no por incendios u otros eventos. Número 6. Las plagas de Egipto. En el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, se cuenta que el Dios hebreo envió 10 plagas sobre Egipto para forzarlos a liberar el pueblo hebreo de la esclavitud. Si bien la parte de Dios suena como una historia fantástica, sí pudieron ocurrir estas plagas. Los científicos han encontrado explicaciones para algunos de estos eventos. Por ejemplo, en la Biblia se dice que el río Nilo se convirtió en sangre. Los científicos señalan que durante un periodo de sequía, el río pudo volverse barro y allí proliferar una especie de alga que le dio color rojo a las aguas. Las invasiones de ranas, piojos y moscas, que fueron las siguientes 3 plagas, pudieron ocurrir debido a la proliferación de esa misma alga del río. Luego, enfermedades como la malaria, que son causadas por mosquitos, pueden explicar la muerte del ganado y las úlceras en personas afectadas. Finalmente, la erupción de un volcán en Santorini, a 640 kilómetros de Egipto, podría explicar las siguientes 3 plagas: lluvia de fuego y granizo, plaga de langostas y la profunda oscuridad sobre Egipto. Número 7. El rey Salomón. Una excavación arqueológica en la ciudad de Jerusalén halló evidencias de un gran muro de 70 metros de largo y 6 de alto. En el sitio se halló cerámica que data de la segunda mitad del siglo X a.C., exactamente cuando la Biblia señala que fue el reinado de Salomón. Este hallazgo confirma un pasaje bíblico que dice que durante su reinado, Salomón construyó un enorme muro para defender la ciudad. Número 8. El rey David. De acuerdo con la Biblia, el rey David fue uno de los 3 monarcas de la Israel unificada, alrededor del año 1000 a.C. Su historia señala que en su juventud luchó y venció sobre el gigante Goliat de los filisteos. Aunque la historia de David es una de las más famosas de la tradición occidental, para finales del siglo XX no había evidencias de su existencia. Sin embargo, durante una excavación arqueológica entre 1993 y 94, se descubrió la estela del Tel Dan, una roca con inscripciones que menciona la casa de David. Si bien no confirma mucho más sobre su historia, es el primer testimonio fuera de la Biblia que confirma la existencia de la dinastía de este personaje. Número 9. Los filisteos. Durante todo el Antiguo Testamento, los filisteos son presentados como los habituales antagonistas del heroico pueblo hebreo. El gigante Goliat fue el mayor de los ejemplos. Según la Biblia, los filisteos fueron una cultura antigua que comprendía 5 grandes ciudades-estado. Por siglos se creyó que los filisteos no habían existido realmente, pero a finales del siglo XIX, excavaciones arqueológicas hallaron e identificaron la ciudad de Gat, la ciudad de origen de Goliat. Número 10. La ciudad de Jerusalén. Si bien Jerusalén es una ciudad sagrada para las 3 principales religiones monoteístas, catolicismo, judaísmo e islam, por mucho tiempo no estaba claro desde hace cuánto llevaba este nombre. Hasta octubre de 2018, cuando se encontró el registro más antiguo de la palabra Jerusalén. La palabra estaba inscrita en una columna de un antiguo taller de cerámica. Número 11. El profeta Isaías. Durante una excavación arqueológica en Jerusalén, se hallaron evidencias físicas de la existencia del profeta Isaías, quien según el Antiguo Testamento ayudó a proteger el reino de Judea de una invasión asiria. Eilat Mazar, un arqueólogo de la Universidad Hebrea, señaló que hallaron lo que parece ser la impresión de un sello perteneciente al profeta Isaías. El sello de arcilla tiene la palabra Isaías en hebreo, seguido de las primeras letras de lo que se cree es la palabra profeta. El sello encontrado data del siglo VIII a.C. y sería una de las piezas históricas más antiguas que prueban alguna sección de la Biblia. Número 12. La reina Jezebel. Según el Antiguo Testamento, la reina Jezebel o Jezebel gobernó Israel promoviendo a su propio Dios. Al final de su vida, fue lanzada por una ventana y su cuerpo fue alimento para perros. En el año 1964, un sello con la figura de un león esfinge con cabeza de mujer fue hallado en Israel. El símbolo sugiere que el sello pertenecía a la reina Jezebel. Otros símbolos en la pieza, como un sol y una cobra doble, hacen alusión a la monarquía. Número 13. Herodes. Seguramente has escuchado antes este nombre, pues es que por él que se conmemora el Día de los Inocentes. Y no era un inocente, más bien el victimario. Según el Nuevo Testamento, Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén, en un intento de acabar con Jesucristo durante su primera infancia. En el año 2007, un equipo de la Universidad Hebrea halló la tumba de Herodes,
identificada con una construcción monumental que coincide con las descripciones del funeral de Herodes, que detalló el historiador antiguo Flavio Josefo. Número 14. Poncio Pilato. En el Nuevo Testamento, Poncio Pilato fue el gobernador de Judea que ordenó la crucifixión de Jesucristo. Aunque tiene un rol prominente en el relato bíblico, ninguno de sus documentos administrativos parece haber sobrevivido. Hasta mediados del siglo XX, no hubo pruebas que demostraran su existencia. Pero en 1961 se encontró la piedra Pilato cerca del puerto Cesarea Marítima en Israel. En ella hay una inscripción en latín que tiene el nombre de Pilato y su título como prefecto de Judea. Se cree que la piedra se encontraba en un templo. Número 15. María Magdalena. Durante la Edad Media proliferaron mitos sobre una supuesta huida de María Magdalena después de la muerte de Jesucristo. Según esos relatos, Magdalena habría abandonado Israel y se habría asentado en la actual Francia. En la actualidad, en la iglesia de San Maximino, en Provence, Francia, hay un esqueleto que se cree podría pertenecer a María Magdalena. Recientemente, un grupo de científicos reconstruyó el rostro y determinó que la mujer tenía ascendencia mediterránea y murió alrededor de sus 50 años. Si bien aún faltan más pruebas para confirmar con certeza que se trata de María Magdalena, toda la evidencia física hasta ahora apunta a que es así. Número 16. Caifás. En el Nuevo Testamento, Caifás fue el alto sacerdote judío que acusó a Jesucristo por blasfemia y lo entregó a las autoridades romanas. En 1990, un camión de desechos atravesó accidentalmente el techo de una cámara funeraria escondida en Jerusalén. Una de las tumbas tenía la grabación José de la familia Caifás. Dentro de ella se encontraban los restos de un hombre de 60 años, que bien podría ser el propio sacerdote. Número 17. Judas Iscariote. Si Jesucristo es el personaje más importante del Nuevo Testamento, hay otro personaje de mucho peso para el relato bíblico: Judas Iscariote, el apóstol traidor que lo entregó a las autoridades romanas. Aunque sujeto de muchos debates en el mundo de la historiografía, el consenso entre los historiadores es que Judas Iscariote sí existió. Y a diferencia de otros personajes bíblicos, en lugar de hallazgos arqueológicos, su existencia se ha determinado con base en el uso de lógica. Hay varios argumentos a favor de su existencia. Por ejemplo, no tiene mucha lógica que la propia fe cristiana inventara la traición de un apóstol, pues esto podría atentar contra la imagen del propio Mesías. Por otro lado, hay pocas secciones narrativas que se comparten en los 4 evangelios canónicos, incluidos en la Biblia. Los evangelios se contradicen en muchos puntos cruciales, excepto en lo que respecta al papel de Judas Iscariote. Número 18. Adán y Eva. No hay evidencia suficiente que confirme exactamente la historia creacionista sobre Adán y Eva en el Génesis, pero sí hay evidencia genética que toda la humanidad comparte algún ancestro común proveniente de un lugar fuera de África. La evidencia científica llegó al ADN de la llamada Eva mitocondrial, el ancestro femenino de cuyas mitocondrias provienen las heredadas por toda la humanidad. Por otro lado, eventualmente se halló evidencia del Adán cromosómico. Si bien esto no necesariamente confirma el relato bíblico, se apoya la idea de que los humanos podríamos provenir de los mismos ascendientes. Número 19. Abraham. La importancia de Abraham va mucho más allá de una sola religión. De acuerdo con la tradición, Abraham es la raíz común de varias creencias, pues sus hijos Isaac e Ismael son considerados los antepasados de las 3 grandes religiones monoteístas. Y solo entre el catolicismo, islam y judaísmo hablamos de la mitad de la humanidad. Pese a ello, por siglos se discutió la existencia de Abraham. Para muchos historiadores modernos, Abraham era un personaje ficticio, o por lo menos, su valor fue sobreestimado. La idea que tenían algunos era que Abraham se exageraba para ayudar en el reclamo judío sobre el territorio de Israel. Sin embargo, la respuesta la tendrían unos camellos. Sí, como escuchaste, según el relato sobre Abraham en el libro Génesis, se habla de sus caravanas con camellos. Para los historiadores, esta era la prueba de que la historia debía ser falsa, pues para la época en que transcurre este libro bíblico, no había camellos domesticados en el Medio Oriente. Un estudio publicado en 2014 señalaba que los camellos se domesticaron alrededor del siglo X a.C., unos 1000 años después de la historia de Abraham. Pero años después, arqueólogos hallaron artefactos que demuestran la existencia de camellos domesticados desde mucho antes de la era de Abraham. Número 20. La ciudad de Nazaret. Antes de ser conocido como Jesucristo, el Mesías era simplemente Jesús de Nazaret, pero por siglos los académicos debatieron la existencia real de Nazaret. Si bien es una ciudad real actual de Israel, muchos creían que no existía una Nazaret en la época romana. Pero en el año 2009, la Autoridad de Antigüedades de Israel encontró evidencia de la existencia de Nazaret durante el siglo I.
En la excavación, los arqueólogos hallaron pequeñas residencias, herramientas de piedra antiguas, entre otros artefactos. No hay evidencia de que alguna de las casas halladas fuera de Jesús, pero debido a sus humildes condiciones, sí se cree que pudieron pertenecer a carpinteros. Número 21. La división de las aguas de Moisés. Esta definitivamente es sorprendente. La idea de que Moisés logró dividir las aguas del Mar Rojo para ayudar al pueblo hebreo a escapar de Egipto sería una gran escena de película. De hecho, suele ser de las escenas más poderosas en todas las películas bíblicas. Evidentemente, la ciencia no ha comprobado que Moisés tuviera poder para dividir el mar, pero un estudio publicado por el ingeniero Carl Drubbs señala que la separación de las aguas sí tiene una base científica. Drubbs postula que vientos suficientemente fuertes pudieran haber causado la división de las aguas. Los vientos con velocidad superior a 96 km por hora pueden separar aguas costeras, revelando la tierra que se halla por debajo. El descenso del viento ocurre tan a menudo como surgen las tormentas, pero rara vez hiere a personas. Estas salpicaduras de agua se extienden de un lado al otro del cuerpo acuático, dejando un espacio seco, explican. Si bien no sabemos la parte de Moisés, Dios y sus poderes, esta explicación científica demuestra que al menos la parte natural de la historia tendría una base realista. La Biblia es uno de los libros fundamentales de la cultura occidental. Su valor va más allá de una religión. Es un testimonio histórico y una relevante fuente de información sobre la cultura y costumbres de la antigüedad. Pero también es una maravillosa recopilación de historias interesantes y fantásticas para cualquier secular que entienda y aprecie el valor de los relatos. Saber que la ciencia ha podido comprobar la veracidad de algunos relatos bíblicos, o parte de ellos, hace aún más interesante la exploración de este importante texto religioso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 21 eventos bíblicos comprobados por la ciencia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.